oscilador armónico, constituido por un muelle de masa despreciable y una masa en el extremo de valor 40 gramos, tiene un periodo de oscilación de 2 segundos. Vemos en la figura el muelle horizontal, la masa conectada a él, y cuando se ponga a oscilar, entonces la masa describirá su movimiento sobre la horizontal, es decir, el eje X. La masa es de 40 gramos y pasamos el dato al sistema internacional. Dividimos entre 1000, 0,04 kilogramos. El periodo ya está en sistema internacional, que son segundos. En el apartado A se nos pregunta cuál debe ser la masa de un segundo oscilador construido con un muelle idéntico al primero para que la frecuencia de las oscilaciones se duplique. Debemos, por tanto, encontrar la relación entre el muelle, la masa conectada a él y el ritmo de las oscilaciones. Sabemos que la ecuación general de movimiento de un armónico simple horizontal, por eso ponemos X, es amplitud seno de omega t más phi 0. Si derivamos esa elongación respecto del tiempo, obtenemos la velocidad de las oscilaciones. Como A es una constante multiplicando, se queda multiplicando en la derivada, y la derivada de la función seno es la función coseno con el mismo argumento omega t más phi 0 por la derivada del argumento, es decir, por la derivada de lo de dentro, según la regla de la cadena. La derivada omega t más phi 0 es omega, que la tenemos aquí multiplicando la amplitud y al coseno. Si a su vez derivamos esta velocidad respecto del tiempo, obtenemos la expresión de la aceleración. A omega constantes multiplicando se quedan multiplicando y la derivada de la función coseno es menos, que ponemos aquí delante, la función seno con el mismo argumento, omega t más phi 0 por la derivada de lo de dentro, que es de nuevo omega, y multiplica la omega que había delante resultando omega cuadrado. Si ahora tenemos en cuenta que A multiplicado por el seno es la elongación, podemos sustituirla en la expresión de la aceleración y tendremos menos omega cuadrado y A por el seno es la elongación X, es decir, la aceleración ya no en función del tiempo sino en función de la posición se puede poner como menos omega cuadrado por la elongación. Si ahora tenemos en cuenta el principio fundamental de la dinámica de resultantes masa por aceleración, la resultante de cualquier armónico simple en el eje de las X será masa por su aceleración, en nuestro caso menos m omega cuadrado X. Por otra parte, cuando consideramos las fuerzas actuando sobre la masa m en sus oscilaciones, no tenemos nada cargado eléctricamente ni tenemos nada magnético. Así que la única fuerza sin contacto que hemos de considerar es su peso, dirigido desde el móvil hacia el centro de la Tierra, por tanto vertical hacia abajo, y que mide la masa por el módulo de la aceleración de la gravedad en la superficie terrestre, que sabemos es 9,8. El resto de fuerzas tienen que estar provocadas por cosas que toquen al objeto. Y al objeto lo toca por una parte el suelo, que no permite que se hunda dentro de él. Para eso lo empuja con la normal, que sabemos es perpendicular a la superficie de apoyo y hacia afuera de ella. Y la otra cosa que toca al móvil es el muelle. El muelle, cuando lo estiramos, tiende a su posición de equilibrio, es decir, se comprime y empuja nuestra masa m, y cuando está comprimido, tiende a su posición de equilibrio, es decir, se estira empujando a la masa m, y lo hace con una fuerza a la que llamamos fuerza elástica, que viene dada por la ley de Hooke, que dice que es proporcional a la elongación. En el caso de la figura, como el muelle está dibujado estirado, tiende a comprimir y por tanto empujará a la masa m con la dirección del muelle, es decir, horizontal hacia la izquierda. Si el móvil estuviese por esta zona de aquí, el muelle estaría comprimido y la fuerza elástica apuntaría hacia el punto de equilibrio, por lo tanto sería horizontal pero hacia la derecha. Como las tres fuerzas tienen direcciones diferentes, tenemos que utilizar ejes para poder trabajar con ellas. Uno de los ejes es el eje del movimiento, que en nuestro caso será horizontal, y el otro perpendicular a él, que será la vertical. En cuanto al eje vertical tenemos la normal y el peso, y tienen que medir lo mismo, porque si la normal fuese mayor, el cuerpo flotaría, y si fuese mayor el peso, el cuerpo se hundiría. En cuanto al eje horizontal, solamente tenemos la fuerza elástica, que según la ley de Hooke tiene por expresión menos k por x. El menos hay que incluirlo, así como el signo de la elongación, porque cuando la x sea positiva, como en la figura, la fuerza será negativa y por tanto empujará hacia la izquierda, hacia el punto de equilibrio, y cuando
el muelle esté comprimido, la X será negativa, con este menos quedará una fuerza elástica positiva, es decir, apuntará hacia la derecha para estirarlo. Tenemos entonces que en cualquier armónico simple la resultante es menos m omega cuadrado x y en el oscilador horizontal es menos k por x. Igualamos esas dos expresiones y podemos simplificar el menos y la x en ambos sitios, resultando por fin la relación entre la masa del muelle, el propio muelle y el ritmo con el que oscila. M omega cuadrado es la constante k. Además, para nuestro oscilador sabemos que la pulsación es 2pi dividido entre su período. Como el período es 2 segundos, 2pi entre 2, la pulsación del primer oscilador es de pi radiana de segundo. Para el segundo muelle, la relación será similar a la que hemos obtenido, no hace falta que la deduzcamos otra vez. Es decir, si para el primero k es m omega cuadrado, para el segundo k' será m' omega prima al cuadrado. Ahora bien, como los muelles son idénticos, sus constantes elásticas deben coincidir. Por tanto, podemos igualar m omega cuadrado, la constante del primer oscilador, con m' omega prima al cuadrado, que es la constante del segundo. Como lo que nos piden es que se duplique la frecuencia, vamos a hacer que aparezca en esta relación. Omega es 2pi entre el período y la frecuencia es la inversa del período, así que omega se puede poner como 2pi veces f. Omega es entonces proporcional con un factor 2pi a la frecuencia, es decir, si se duplica la frecuencia, se duplicará la pulsación. Omega prima será el doble de omega. Sustituimos entonces en esta relación omega prima por 2 veces omega y nos queda m omega cuadrado es m prima 2 omega al cuadrado y este omega cuadrado se puede simplificar con el cuadrado de omega que se obtiene al elevar ese paréntesis al cuadrado. De manera que nos queda que la masa m será m' por 2 al cuadrado, que es 4. Si este 4 ahora lo pasamos a la izquierda dividiendo, la cuarta parte de la masa original será la masa del segundo oscilador. Sustituimos 0,04 kilogramos dividido entre 4, la masa del segundo oscilador ha de ser de 0,01 kilogramos. En el apartado B nos dicen que si la amplitud de las oscilaciones en ambos osciladores es 10 centímetros, ¿cuánto vale en cada caso, es decir, para ambos osciladores, la máxima energía potencial del oscilador y la máxima velocidad alcanzada por su masa? La amplitud de ambos osciladores, A y A' son iguales a 10 centímetros. Lo pasamos a sistema internacional, dividiendo entre 100, 0,1 metros. Sabemos además que la energía potencial elástica de un oscilador es un medio de la constante del muelle por el cuadrado de la elongación. Como K es constante, esta función será máxima cuando x adopte sus valores extremos, es decir, x igual a más menos a, en los puntos extremos del movimiento. Si sustituimos en esta expresión x igual a más menos a, obtenemos que la energía potencial máxima es un medio de k por el cuadrado de la amplitud. Como ya hemos visto, la constante k se puede poner como m omega cuadrado, así que la máxima energía potencial para el primer oscilador será la mitad de su masa por el cuadrado de su pulsación y por el cuadrado de su amplitud. Podemos entonces sustituir la mitad de su masa, 0,04 kilogramos, por el cuadrado de su pulsación, que es pi, y por el cuadrado de su amplitud, que es 0,1. Obtenemos 1,97 por 10 a la menos 3 julios. Es la energía potencial máxima para el primer oscilador. Para el segundo oscilador, la relación será similar, es decir, si para el primero es un medio de k por a cuadrado, para el segundo será un medio de k' a' al cuadrado. Ahora bien, la constante k' ya hemos visto que es como la constante k, y la amplitud prima nos dice el enunciado que coincide con la amplitud a, es decir, la expresión va a ser la misma que la energía potencial máxima del primer oscilador y por tanto su valor también será 1,97 por 10 elevado a menos 3 julios. Estas energías potenciales máximas son iguales porque lo que sucede es que la energía para oscilar se la proporcionamos nosotros. Inicialmente, la masa está en su punto de equilibrio y nosotros o bien la estiramos hasta x igual a más a o bien la comprimimos hasta x igual a menos a, proporcionándole la energía para oscilar. Pues bien, nos cuesta lo mismo estirar al primer oscilador 10 centímetros que estirar al segundo oscilador 10 centímetros, porque los muelles son idénticos.
Bien, es verdad que las masas son diferentes, pero hay que tener en cuenta que las masas las está sujetando el suelo. En cuanto al cálculo de la máxima velocidad, ya hemos visto que la velocidad en función del tiempo es a omega coseno omega t más phi 0. Como a y omega son constantes, esta función será máxima cuando el coseno adopte sus valores extremos, es decir, cuando valga más 1 o menos 1. La velocidad máxima será entonces a omega por más 1 menos 1, es decir, más menos a por omega. Para el primer oscilador, la amplitud 0,1, la pulsación es omega, resultando más menos 0,314 metros segundo. Y para el segundo oscilador, la amplitud A' es 0,1 metros también, pero la nueva pulsación es 2 veces la inicial, es decir, es 2 veces pi. Por lo tanto, su máxima velocidad será el doble de la anterior, más menos 0,628 metros segundo. El signo más indica con el móvil avanzando hacia la derecha y el signo menos avanzando hacia la izquierda. Ya sabemos que esta máxima velocidad será cuando el móvil pasa por el punto de equilibrio y será positiva cuando avance la masa hacia la derecha y será negativa cuando avance hacia la izquierda. Por último, comentamos otra forma de calcular la energía potencial máxima, y es teniendo en cuenta que como no hay fricción, no hay rozamiento, el sistema es conservativo y por tanto su energía mecánica, que es la suma de cinética y potencial, se tiene que conservar. Entonces, cuando la energía cinética sea máxima, la potencial tiene que ser mínima, siendo el mínimo valor de esa energía potencial 0. Y cuando la potencial sea máxima, la cinética será mínima, siendo el valor de esa energía cinética mínima 0. Es decir, la cinética máxima coincidirá con la potencial máxima. Por tanto, podemos calcular la energía potencial máxima como la energía cinética máxima, que será un medio de la masa por el valor de la velocidad máxima al cuadrado. Para el primer oscilador, la masa 0,04 kilogramos y la máxima velocidad más menos 0,314. Para el segundo oscilador, la masa 0,01 kilogramos, la máxima velocidad el doble, 0,628, y en ambos casos resultan los 1,97 milijulios.